Ok, colegas, continuando, tenemos ahora el desempeño número 5, denominado regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Y aquí tenemos la descripción de este desempeño. Nos dice la descripción: las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. Bien, hasta aquí. Nos habla primeramente, miren, del desempeño, nos dice que las expectativas de comportamiento, dice, o las normas deben ser claras para los estudiantes. Significa que, miren, el docente, y esto es algo que muchos no toman en cuenta, ¿no? Nosotros sabemos que hay unos principios que rigen el aprendizaje, ¿no? Basados obviamente en la psicología, en la neurociencia, ¿no? Estos principios, algunos por ahí he podido ver que algunos lo enumeran, ¿no? Algunos nos hablan de principios hasta más de 11, otros nos dicen principios fundamentales y nos mencionan unos cuantos. Bueno, la idea es que son varios, ¿no? Varios, de acuerdo al autor que maneje estas teorías de principios aplicados al aprendizaje. Entonces, por ahí nos trae a colación si nos dice que las expectativas de comportamiento que el docente tiene sobre el estudiante son importantes, y no solamente de comportamiento, sino también de su desempeño académico. Eso nos trae a colación, colegas, el principio número 11. Ese principio denominado expectativas del docente, ¿no? Y este principio nos dice claramente que si el docente tiene expectativas buenas en cuanto al desempeño de los estudiantes, esto influye positivamente en el rendimiento del estudiante. Miren, es increíble, ¿no? Y esto basado en el efecto Pigmalión, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no? Pigmalión, de acuerdo a la mitología griega, era un rey escultor que, ya harto de las mujeres, él mismo hace su estatua de una mujer hermosa, ¿no? Y, y le da ropa, le brinda comida, hablaba con ella, de tal manera que se enamora de ella, ¿no? Entonces Afrodita, la diosa del amor, siente lástima por este rey y hace que su estatua recobre la vida. Galatea, creo el nombre, si mal no recuerdo, que recobre la vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto, no? De que si uno tiene fe en algo, le da expectativas positivas a algo, eso ocurre. Y científicamente se ha demostrado en la psicología que es verdad, ¿no? Que si el profesor, por ejemplo, tiene expectativas muy altas sobre un estudiante o un grupo de estudiantes, entonces cambia hasta su manera de él, de comportarse hacia ellos, ¿no? Entonces ya es más meticuloso, es más flexible, le pone más empeño en el aprendizaje de estos niños, y los mismos niños, paralelamente, al sentirse ellos un poco ya, ¿qué les digo? A sentirse que el profesor tiene cierta disposición hacia ellos porque aprendan más, también ellos ponen de su parte, ¿no? Se sienten halagados con esto. Y al final, miren, científicamente se ha demostrado que sí, el profesor que brinda expectativas altas genera en un porcentaje alto que estos estudiantes, así sean estudiantes de nivel de bajo rendimiento académico, eleven su rendimiento, miren. Entonces, este efecto Pigmalión nos menciona acá un poco, ¿no? Entonces, nos dice que el docente debe tener expectativas de comportamiento, dice acá, buenas, se sobreentiende, ¿no? Sobre el estudiante. Obviamente hay un efecto Pigmalión positivo y un efecto Pigmalión negativo también, ¿no? Entonces, si el docente viene con prejuicios, ya con pensamientos, pensamientos que antelados ya en forma negativa hacia un grupo de estudiantes, obviamente ahí no va a haber aprendizaje académico, ¿no? Va a ser lo contrario. Entonces, miren, nos habla acá de esas expectativas que son importantes que el docente maneje, ¿no? No solamente en el comportamiento, sino también en el desempeño académico. Bien, también nos dice aquí que el docente debe prevenir el comportamiento inapropiado. Claro, eso es obvio, ¿no? Debe formar las condiciones para que nunca surja un comportamiento inapropiado, y si es que surge,
tiene que tener la capacidad de redirigir este, este mal comportamiento a través de un mecanismo positivo, obviamente, y tratar de que la clase no se interrumpa, ¿no? Entonces, ese se redirige a otra acción para permitir que la sesión surja o se desarrolle sin mayores contratiempos, ¿no? Muy bien, entonces miren, ahora vamos con los aspectos que se consideran en esta rúbrica. Hay dos aspectos, nos menciona aquí, el aspecto uno, los tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento. Entonces, esos comportamientos nos dice aquí que son formativos, pues, también hay un mecanismo de control externo y hay un mecanismo de maltrato. También hay otro aspecto que nos dice, el aspecto 2 es la eficacia con que el docente implementa estos mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes. Lo que se traduce, dice aquí, en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la clase. Obviamente, lo que queremos aquí es que la clase no sufra disrupciones, no sufra interrupciones, sino que fluya para que el estudiante pueda desarrollar sus competencias, que es lo que nosotros anhelamos. Muy bien, vamos conversando un poquito sobre estos aspectos. En el primer aspecto, nos dice, nos habla de los tipos de mecanismos que emplea el profesor de aula, el docente de aula, para regular el comportamiento. Nos dice que hay unos mecanismos positivos, hay negativos y hay de maltrato. ¿Cuándo son positivos? ¿No? Los mecanismos positivos son los formativos, como el nombre lo indica, ayudan a promover a la autorregulación del comportamiento, ayudan a formar el carácter, la personalidad, el comportamiento del estudiante, ¿no? Entonces, estos mecanismos ayudan a construir, a que el niño reflexione básicamente sobre la norma de convivencia, ¿no? También refuerzan el buen comportamiento, ¿no? Se redirige un mal comportamiento y también, bueno, ¿cómo? A través de la comprensión, de la reflexión, ¿no? Se le hace reflexionar a los niños sobre el sentido de las normas, por qué son importantes, ¿no? También este mecanismo positivo o formativo tiene mucho que ver o se da a través de un reforzamiento social, ¿no? ¿Qué es un reforzamiento social? Es cuando el estudiante, por ejemplo, realiza un buen comportamiento y nosotros pedimos al resto del aula, a sus compañeritos, que aplaudan, ¿no? Un aplauso, perdón, para el niño que realizó una buena acción, para el grupo en sí que realizó una buena acción y felicitarlo públicamente, ¿no? Este es un refuerzo social positivo, ¿no? Y este refuerzo social también es otro principio en psicología. Entonces, eso hay que aplicarlo, colegas, los refuerzos sociales son importantes. También un mecanismo positivo se puede dar a través de recordar la norma de convivencia, como les había mencionado, a través del modelado, miren, del modelado del docente, ¿no? Entonces el docente debe ser, perdón, un modelo vivo de cómo debo comportarme, cómo debe comportarse el estudiante en aula. También si un estudiante por ahí lo vemos que está muy inquieto, en lugar de expresarle, ¿no?, su mal comportamiento, hay que recordarle, ojo, hay que recordarle lo bien que trabajó la sesión anterior. O, en caso contrario, elogiar a aquellos compañeros que están concentrados en la tarea, ¿no? Pero nunca decirle directamente lo mal que se está comportando. Bien, ahora los mecanismos negativos, ¿no?, también se le llama de control externo. ¿Por qué son negativos? Porque estos mecanismos no ayudan a regular el comportamiento, ¿ya? Estos mecanismos negativos de control externo tienen que ver con cuando el docente, por ejemplo, condiciona, ¿no? Advierte una posible sanción. Cuando, por ejemplo, reprocha, ¿no? Cuando, por ejemplo, entrega premios, ¿ya? Entonces son cositas que nosotros poco a poco hay que ir dejándolo. Entonces, miren, cuando uno entrega premios es un poco delicado porque esto no es un reforzamiento, ¿ya? Lo que pasa es que aquí el niño comienza a valorar más el premio que el proceso en sí por el cual fue premiado. La idea es que él valore el proceso, valore su esfuerzo, el aprendizaje que logró y no tanto el premio.
Entonces, estos mecanismos negativos es verdad que ayudan a que se cumplan las normas, pero de una manera equivocada, ¿sí? Entonces, hay que evitar esos condicionamientos, que si sigues portándote mal no sales al recreo, que dar órdenes en forma impositiva, por ejemplo, decir, ¿por qué? Porque yo lo digo, ¿no? Entonces, cuando el profesor dice algo, se debe cumplir. Entonces, esas cosas, miren, son cosas impositivas, que claro, la idea es buena porque está apuntando a que se restablezca la disciplina, pero no es el mecanismo correcto. Entonces, hay que tener cuidado en esto. Y finalmente tenemos los mecanismos de maltrato, ¿no? Estos mecanismos de maltrato sí son inadmisibles, colegas. Esto sí o sí no deben darse nunca, ¿no? Y si lo hacemos, por favor, a partir de hoy día nunca más se debe hacer. Entonces, aquí sí hay un maltrato evidente, un maltrato objetivo, un maltrato real, físico incluso. Entonces, por ejemplo, decirles, ¿sabes qué? No sacarles al recreo, humillarlos, insultarlos. Mm, Estas medidas extremas lo que logran es dañar al estudiante realmente, ¿no? Dañarlo emocionalmente, psicológicamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que le decía, ¿no? No dejarles salir a recreo. El recreo es un derecho del estudiante, ¿no? Entonces, no se puede uno ir y contravenir los derechos del mismo estudiante. Es algo absurdo, ¿no? Entonces, eso está prohibido, es inadmisible. Ahora, eh, por ejemplo, condicionarlos y decirles, "No, bueno, como no hicieron su trabajo, no van a participar en tal torneo, ¿no?". Entonces, son cosas que no deben ocurrir. Gritarles, hay colegas que tienen la costumbre de gritarles a los estudiantes, ¿no? Entonces, esos gritos, lo único que logran es humillarlo, es agredirlo, dañarlo emocionalmente, porque, ojo, el niño admira, quiere a su profesor y que este ser que él admira y quiere le grite, le humille, es un daño psicológico fuerte que sufre el niño. Bien, entonces, esos mecanismos de maltrato, sí o sí, colegas, desterrarlos completamente. Bien, también nos hablaba el otro aspecto, la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que utilice los mecanismos formativos, ya, los positivos. Entonces, pero ojo, no se debe confundir el buen comportamiento y respeto a las normas con sesiones silenciosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aulas donde los niños no hablan, ¿no? Eso tampoco es lo correcto. Lo correcto es que el niño hable, converse, trabaje, porque cuando van a trabajar en equipos, en grupos, tiene que haber intercambio de ideas, entonces debe haber murmullo, debe haber una especie de bulla moderada, controlada, pero dentro de los parámetros normales, ¿ya? Entonces, eso es lo correcto. Y bueno, entonces estas cositas, siempre hay que tratar de que el clima sea óptimo, ¿no? La idea es que no haya interrupciones durante el desarrollo de la sesión. Y la importancia del clima es porque si no hay un clima adecuado, no existe el aprendizaje, colegas. ¿Ya? El aprendizaje existe cuando hay atención del estudiante. Y cuando hay atención e interés del estudiante, la premisa es que haya un clima excelente ahí, ¿no? Disciplina, que haya orden, que haya respeto, y esto ayuda a formar personas respetuosas de las normas de convivencia, ¿sí? Entonces, si no hay un comportamiento óptimo de los niños, no hay aprendizaje.